magnetización en vacío es 50, a plena carga cuando mucho es 100. O sea, crece en hasta el doble, nada más que eso. Y esto lo podemos sacar de tablas de datos característicos, depende de la potencia y del tipo de motor del que estemos hablando. Conclusión, ¿de dónde podemos sacar F sub mu 0, la fuerza magnetomotriz? F sub mu 0 es igual a la inducción máxima que vamos a tener en el entrehierro, dividido mu sub 0, porque estamos hablando del entrehierro, multiplicado por delta, que es la longitud del entrehierro. Y esa inducción máxima en estas máquinas, normalmente, según el tipo de máquina, potencia, el número de polos y demás características, oscila entre 6.000 y 8.000 gauss. Entonces, tenemos el margen de trabajo de inducción máxima en el entrehierro. Inducción dividido la permeabilidad del aire multiplicada por el entrehierro con el que vamos a trabajar, tenemos la fuerza magnetomotriz de magnetización en vacío. Según la potencia y tipo de máquina multiplicado por 1,3 a 2 nos da la F sub mu. Tenemos uno de los catetos de nuestro triángulo para obtener la fuerza magnetomotriz resultante. ¿Qué nos falta calcular ahora? El de pérdidas en el hierro. El de pérdidas en el hierro sale de la potencia de pérdidas en el hierro. Los fabricantes, los proveedores del hierro que nos van a vender para construir la máquina, nos van a decir, ese hierro, ¿cuántos vatios por kilo consume de pérdida? Según el valor de inducción al que lo vamos a hacer trabajar y según la frecuencia con la que vamos a trabajar. A la inducción la conocemos, a la frecuencia la conocemos. ¿A qué frecuencia trabaja esta máquina? 50 Hz. Conocemos las dos magnitudes. Entonces podemos saber cuántos vatios por kilo va a perder ese hierro como pérdidas, valga la redundancia. Sabiendo que vamos a trabajar solo con el hierro del estator, no con el hierro del rotor. ¿Por qué no trabajamos con el hierro del rotor? Lo dijimos la semana pasada. Se pueden despreciar las pérdidas del hierro en el rotor. ¿De qué dije que dependen recién? De la inducción y de qué más. De la frecuencia. ¿Con qué frecuencia trabaja el rotor si se trata de un motor? F2 igual a S por F1. ¿Cuánto es S? A plena carga, 3 al 5%. ¿Qué quiere decir? La frecuencia del rotor va a ser el 3% de la frecuencia del estator. Para 50 Hz en el estator, el rotor va a estar trabajando a 2 Hz, a 2 Hz y medio. A ese nivel de frecuencia, las pérdidas del hierro del rotor pueden despreciarse. Entonces, por eso trabajamos con el hierro del estator. A partir de eso, conocemos cuánto valen las pérdidas en el hierro del estator. Esas pérdidas, dividido el número de fases de la máquina, M sub 1, y dividido la tensión de alimentación de una fase, nos dan la corriente de pérdidas en el hierro. Y ahí puedo calcular la fuerza magnetomotriz de pérdida en el hierro como 0,45, cita 1, M1, N1 y sub Fe dividido la cantidad de pares de polos. Y tenemos entonces a F sub mu, tenemos a F sub Fe y por ende tenemos al FR. A ese triángulo de fuerzas magnetomotrices lo traemos a nuestro diagrama espacial y vamos a empezar a hacer el armado completo. Hasta el momento lo que conocemos es que acá tenemos F sub mu, F sub Fe y por ende como sumatoria de ambos la fuerza magnetomotriz resultante. Esta fuerza magnetomotriz F sub mu dividido el entrehierro delta y multiplicada por mu sub 0, ¿qué me da? La inducción de magnetización máxima. Si esa inducción de magnetización máxima la multiplico por 2 sobre pi, obtengo la inducción media si supongo distribución senoidal. Si esa inducción media la multiplico por T sub P y por L y D, ¿qué obtengo? El flujo resultante de magnetización. Si
Si ese flujo resultante de magnetización lo quiero representar acá, va a ser un vector que va a estar alineado con la fuerza magnetomotriz de magnetización. Entonces acá aparece el flujo. ¿Qué quiere decir que el flujo está ahí? Que en este instante, en esta máquina, el eje del polo encargado de producir, el polo ficticio encargado de producir el flujo H resultante, está pasando justo frente a este lado de la máquina. Está casi enfrentado con estos dos conductores del rotor y con estos dos conductores del estator. ¿Qué quiere decir? Si el polo está pasando frente a eso, ¿cuánto va a valer la fuerza electromotriz inducida en esos conductores? ¿Cero? No. No. Se están confundiendo ustedes. Eso es en los diagramas temporales, en donde la fuerza electromotriz es la derivada de la variación del flujo con respecto al tiempo. Acá estamos viendo físicamente dónde está pasando el polo. ¿Se acuerdan cuando dibujábamos la máquina síncrona y teníamos el polo dibujado? Este polo moviéndose a velocidad omega 1. ¿En qué conductor teníamos la máxima fuerza electromotriz inducida siempre? En el que está frente al polo. Si acá supongo que está pasando el polo, porque por ahí tengo el máximo flujo, quiere decir que las máximas fuerzas electromotrices van a estar en esos conductores. Y esas fuerzas electromotrices van a ser G1 igual a 4,44 zeta 1 F1 N1 por el flujo resultante. Y vamos a tener, si estos vectores giran en sentido antihorario, no, lo vamos a hacer girar en sentido horario para que coincidan con el apunte. Vamos a tener la máxima fuerza electromotriz inducida en esos dos conductores del estator y la máxima fuerza electromotriz inducida entrante en esos dos conductores del rotor. Si esta máquina tiene un par de polos, ¿por dónde se estarían ficticiamente o en la práctica cerrando esas corrientes o esas fuerzas electromotrices, perdón, que son entrantes en esos conductores? ¿Dónde serían salientes? 180 grados, acá. Acá tendríamos las máximas fuerzas electromotrices salientes. Y esas fuerzas electromotrices, si la distribución del campo del flujo phi es senoidal, hipotéticamente formarían dos capas de corriente, dos capas de fuerzas electromotrices inducidas que irían perdiendo su valor en la medida que nos acercamos a la zona que está desfasada 90 grados con respecto al este del polo. Si acá tenemos un polo que induce fuerza electromotriz entrante y opuesto un polo que induce fuerza electromotriz saliente máxima, la zona neutra estaría a 90 grados. Entonces, con el espesor y tamaño de las flechitas que estamos dibujando y de los puntos que estamos dibujando, queremos representar cómo se distribuyen espacialmente las fuerzas electromotrices inducidas. Y ahí tenemos cómo están distribuidas en función de la posición que tiene en este instante el flujo máximo, cómo se distribuyen las fuerzas electromotrices. E1, que estaría alineada con el flujo, y nos falta la fuerza electromotriz E2S, que es igual a 4,44 zeta 2 F2S por N1 por N2, perdón, por el mismo flujo, en donde F2S es igual a S por F1. La frecuencia que tenemos en el rotor es igual a la del estator multiplicada por el deslizamiento. Y por ende, la fuerza electromotriz en F2S es igual a S por S1. Por S2, perdón, no por
¿Qué es E sub 2? La fuerza electromotriz inducida en el rotor cuando el rotor está bloqueado. Si yo lo dejo girar, el deslizamiento me multiplica la fuerza electromotriz y se reduce la fuerza electromotriz rotor. Entonces, en fase con E sub 1 y con el flujo, también tenemos E sub 2S. Entonces tenemos fuerza magnetomotriz resultante de pérdidas del hierro, de magnetización. La fuerza magnetomotriz de magnetización nos da el flujo resultante en el entrehierro. Ese flujo induce las máximas fuerzas electromotrices frente al polo y una distribución espacialmente senoidal de las fuerzas electromotrices. Pero hasta el momento son fuerzas electromotrices. Pero nosotros sabemos que el rotor está puesto en cortocircuito. Entonces, como el rotor está puesto en cortocircuito, va a aparecer una corriente I sub 2 igual a E sub 2S dividido la impedancia Z2S de la máquina cuando está girando. Y esa corriente I sub 2 va a estar desfasada a un determinado ángulo respecto de E sub 2, ángulo que le vamos a llamar Φ sub 2. ¿Por qué? Porque el arrollamiento no deja de ser inductivo, que va a ser igual ese Φ sub 2 a arco tangente de X2S dividido R2. La relación entre las componentes que conforman la impedancia. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que la corriente aparecerá ubicada I sub 2 en esta posición, con un módulo determinado y un desfasaje con respecto a E sub 2S. ¿Qué quiere decir? Que de la misma manera que yo tenía máximas fuerzas electromotrices rotóricas en la posición frente al polo, la máxima corriente rotórica está acá, retrasada a un determinado ángulo Φ sub 2 respecto de la fuerza electromotriz. Y por ende, la máxima corriente saliente del rotor va a estar ubicada en esta posición. Entonces, dentro de los circulitos que representaban a los conductores, hemos representado las fuerzas electromotrices. En estas otras marcas que hacemos fuera de los círculos, representamos las corrientes. Entonces, ¿qué vemos? Que desde ahí vamos a tener distribución senoidal y que desde acá también vamos a tener distribución senoidal de corrientes. ¿Con qué nos encontramos? Tenemos cero corriente justo en el plano que está a 90 grados de la corriente I sub 2. De la misma manera que teníamos las zonas neutras de las fuerzas electromotrices a 90 grados de las fuerzas electromotrices máximas, como la corriente I sub 2 está retrasada a un ángulo Φ sub 2, ¿con qué nos encontramos? Con que tenemos el plano de cero corrientes desfasado a un ángulo Φ sub 2 con respecto al de cero fuerzas electromotrices. Conocida esa corriente, aparece la fuerza magnetomotriz F2, que es igual a 0,45 zeta 2, M2, N2 y sub 2 sobre P. ¿Qué posición vectorial va a tener esa fuerza magnetomotriz? Temporalmente estaría en fase. ¿Por qué estaría en fase temporalmente? ¿Cuándo se nos desfasan los vectores 90 grados? Cuando trabajamos con una derivada, por ejemplo, fuerza electromotriz derivada del flujo con respecto al tiempo, y entonces la FEM se desfasa a 90 grados del flujo. Pero acá, espacialmente, la FEM está en fase con el flujo, entonces las reglas cambiaron. ¿Qué habrá que nos diga que nos diga que espacialmente la fuerza magnetomotriz no va a estar en fase con la corriente? A ver, analicemos esto. Diagrama espacial. Si yo tengo una espira a la que le estoy viendo en corte sus dos lados activos, y una lleva corriente entrante y la otra corriente saliente, ¿qué forma tiene el campo producido por esos dos conductores de una misma espira? Se cierra acá y se cierra acá. Y por el sentido que tienen las corrientes, ambas
dentro de la espira tienen la misma polaridad y por ende el campo está en esta posición. ¿Qué sentido tiene esa fuerza magnetomotriz? Perpendicular al plano de la espira. ¿Cuál es la espira de corriente máxima del rotor? La que tiene corriente entrante acá y corriente saliente acá. Máxima corriente entrante y máxima corriente saliente. ¿Cuál es el plano de la espira? El que corta el rotor pasando por los dos conductores. ¿Cuál es el plano perpendicular a la espira? El que está a 90 grados de la corriente. Entonces la fuerza magnetomotriz F2 aparece en esta posición. Espacialmente se retrasa 90 grados respecto de la corriente. No, para el otro lado. ¿Por qué? No era. No, usted sabe que esto en realidad es al revés. Está girando en sentido antihorario, si no la corriente no estaría trazada respecto de la fuerza electromotriz. Esta es la velocidad omega. En algún momento le cambiamos el sentido, no sé por qué, pero en realidad, si esta corriente está atrasada respecto de la fuerza electromotriz que la hace circular, no puede ser que esté girando en sentido horario porque la corriente estaría adelantada de la fuerza electromotriz. Vamos al análisis básico de la fuerza electromotriz. Para que esté atrasada la corriente debería estar arriba si gira en el sentido horario. No recuerdo por qué le cambiamos el sentido recién, pero estaba bien que fuese antihorario. Pero hay un error en esa concepción porque si no le vamos a estar pifiando. Si queremos mantener el sentido que teníamos antes, necesitamos hacer los desfasajes en sentido contrario. Seguimos. Tenemos la fuerza magnetomotriz F2 y tenemos la fuerza magnetomotriz F sub R. Por ende, estamos en condiciones de calcular la fuerza magnetomotriz F1. ¿De dónde podemos calcular la fuerza magnetomotriz F1? Recién habíamos dicho F1 más F2 como vectores es igual a la fuerza magnetomotriz resultante. Yo ahora conozco la fuerza magnetomotriz FR porque es lo primero que calcule. Conozco la fuerza electromotriz F2 porque la acabamos de obtener. Entonces, ¿qué podemos hacer? Despejar. Recordando de lo que borré recién. Llegamos recién hasta, no sé por qué lo borramos, pero no importa. I sub 2 igual a E sub 2S dividido Z2S, phi sub 2 igual a arco tangente de X2S dividido R2. F2 es igual a 0,45, cita 2, M2, N2, y sub 2 dividido P. Y por ende F1 va a ser igual como vector a F sub R más menos F sub 2. ¿Qué es sumarle a un vector negativo? Sumarle uno cambiado de gira 280 grados. Entonces, si traemos a menos F2 en el extremo de F sub R y unimos el origen con aquel extremo, que obtenemos la fuerza magnetomotriz F1. Conocida la fuerza magnetomotriz F1, nosotros podemos calcular la corriente I sub 1. Y la corriente I sub 1 va a ser igual a la fuerza magnetomotriz F1 multiplicada el número de pares de polos, dividido 0,45, cita 1, M1, N1. Acabamos de conocer el módulo de la corriente. ¿Qué posición vectorial va a tomar esa corriente I sub 1? Vayamos a lo que analizamos para el rotor recién. La fuerza magnetomotriz estaba atrasada a 90 grados respecto de la corriente. Si acá sabemos dónde está la fuerza magnetomotriz, ¿dónde va a estar la corriente? 90 grados adelantada. Entonces la corriente I sub 1 aparece en esta posición. A 90 grados en adelanto respecto de F1. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener la máxima corriente entrante en esta posición. Los vectores nos estaban representando magnitudes entrantes.
por ende vamos a tener la máxima corriente saliente acá, a 180 grados, y de ahí en adelante vamos a tener una distribución senoidal y nos encontramos con algo sumamente extraño. Fíjense, donde tenemos corriente entrante, tenemos fuerza electromotriz saliente. Donde tenemos corriente saliente, tenemos fuerza electromotriz entrante en los conductores. ¿Qué quiere decir? Están en contrafase. ¿Está bien eso? Que la corriente I1 esté en oposición a la fuerza electromotriz I1. Y debe ser que uno es como generador y lo que como Exactamente. motor. Algo así. Cuando estudiamos el generador síncrono, la tensión de Borne, la corriente tenía su componente activa en fase con la corriente circulante, porque era esa fuerza electromotriz la que la hacía circular. Pero cuando pasábamos a hablar del motor síncrono, la corriente estaba en contrafase con la tensión inducida y estaba así en fase con la tensión de la red. Entonces, ¿qué quiere decir esto? S1 es la fuerza electromotriz inducida en el arrollamiento estatórico. Pero ¿cuál es la tensión que hace que la corriente circule? La hemos borrado, pero la teníamos al comienzo, la tensión U1. Y la tensión U1 va a estar aproximadamente por acá. ¿Por qué lo dibujo así? Porque en realidad no va a ser exactamente ahí. Casi en contrafase con S1. Entonces, ¿qué quiere decir? Este ángulo que tenemos acá va a ser el ángulo Φ1 de atraso de la corriente respecto de la tensión de red que la impulsa. Y acá me estoy dando cuenta, me quedé pensando en las aclaraciones de por qué el diagrama nos estaba dando que lo teníamos que hacer girar al revés, porque hemos dibujado las polaridades de las fuerzas electromotrices y de las corrientes al revés. Ustedes no tienen el libro en este momento, pero en el libro tenemos fuerzas electromotrices salientes en estos conductores y entrantes en los que tenemos a la izquierda, producto de que el rotor lo estamos haciendo girar en sentido horario. Acá lo hemos dado vuelta, está bien, es lo mismo. De hecho, un motor cambiándole la polaridad de dos de las fases gira en un sentido o gira en el sentido contrario. Siempre y cuando dibujemos los vectores, si vamos a hablar de atrasado, para el lado que estén atrasados, con desfasaje que implique atrasado, o adelantado con desfasaje que implique adelantado, es lo mismo. Diagrama espacial de fuerzas magnetomotrices y flujos. Pero de esto todavía nos queda por hacer un análisis más, que es la composición real de todos los flujos, ahora en un diagrama temporal, como para terminar de complicarlo al dibujito. Y lo vamos a dibujar aquí al lado como para que nos queden los dos comparados. Sabiendo que va a existir un flujo Φ1 total que va a ser igual al flujo Φ1,1 más el flujo Φ2,1. ¿Qué es el flujo Φ1,1 según habíamos visto hace un rato? El flujo producido por el arrollamiento estatórico, que se descomponía en dos. En un flujo Φ1,2 producido por el estator que concatenaba el rotor, más el flujo Φ1 sigma, que era el de dispersión, y que acá a su vez está sumado el flujo Φ2,1. ¿Y qué era el flujo Φ1,2 más el flujo Φ2,1? El flujo resultante Φ más Φ1 sigma. El flujo total concatenado por el arrollamiento estatórico es igual al flujo común más el flujo de dispersión del estator. ¿Qué es el flujo común? La suma del flujo del estator que concatena el rotor más el flujo del rotor que concatena el estator. Es decir, al estator llega más flujo que el producido por el propio estator. ¿Por qué? Porque está siendo concatenado por el arrollamiento, por el campo rotórico también. El flujo Φ2 total es igual al flujo Φ2,2 producido más el flujo Φ1,2 producido por el estator y que concatena el rotor.
el flujo phi sub 2, 2 es igual al flujo phi sub 2, 1 más el flujo phi sub 2 sigma, y a su vez sumado el flujo phi sub 1, 2. Phi sub 2, 1 más phi sub 1, 2 es lo mismo que phi sub 1, 2 más phi sub 2, 1, que era flujo resultante, más phi 2 sigma. Prescindiendo de las pérdidas del hierro, que eran las que nos daban la fuerza magnetomotriz de pérdida en el hierro F sub Fe, porque total es muy chiquita y la vamos a despreciar por el momento. Si nosotros sabemos que tenemos la fuerza magnetomotriz resultante encargada de producirnos el flujo resultante, ese flujo resultante hace que se induzca la fuerza electromotriz de sub 1 y la fuerza electromotriz de sub 2S, que acá sí este diagrama va a ser temporal. Si el diagrama es temporal, es sub 1 y es sub 2S, ¿qué posición vectorial van a tomar respecto del flujo común? 90 grados, porque fuerza electromotriz es derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces, tenemos acá el sub 1 y el sub 2S. Si el rotor está cerrado en cortocircuito, el sub 2S va a hacer que circule a través de él una corriente I sub 2. Y esa corriente I sub 2 va a tener un módulo determinado y un ángulo. Entonces, vamos a repasar la lógica. La fuerza magnetomotriz resultante F sub R nos da el flujo. El flujo nos da la fuerza electromotriz de sub 1 y la fuerza electromotriz de sub 2S. La fuerza electromotriz de sub 2S nos da la corriente I sub 2. ¿Por qué? Porque el arrollamiento rotorio está cerrado en cortocircuito. La corriente I sub 2 nos da la fuerza magnetomotriz F2. 0,45, cita 2, M2, N2, I sub 2 dividido P. ¿Qué posición vectorial va a tomar F2 en este diagrama? Si es temporal. F2 es un montón de constantes multiplicado por la corriente. ¿Qué quiere decir? Va a estar en fase con la corriente. Entonces, la fuerza magnetomotriz F2 aparece en esta posición. Y de allí, FR, que ya era conocida, más menos F2, nos da la fuerza magnetomotriz F1. ¿Qué quiere decir? Tenemos que traer menos F2 a esta posición y aparece F sub 1. Conocida F sub 1, podemos conocer la corriente I sub 1 igual a F sub 1 por P dividido 0,45, cita 1, M1, N1. ¿Y qué posición vectorial va a tomar la corriente acá? En fase. ¿Por qué? Porque es la fuerza magnetomotriz multiplicada o dividida por una serie de constantes, nada más. Entonces aquí aparece la corriente I sub 1. Pero lo importante es que acá ubiquemos los flujos. De la misma manera que en fase con el flujo phi sub R tenemos el flujo, que en fase con la fuerza magnetomotriz FR tenemos el flujo común, en fase con la fuerza magnetomotriz F1 vamos a tener los flujos que corresponden al estator, y en fase con la corriente F2 a los flujos que corresponden al rotor. Y de las sumas que tenemos entre ellos van a salir el flujo resultante estatórico, flujo total estatórico y flujo total rotórico. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Alineado o en fase con F1 va a aparecer un flujo al que le vamos a llamar, déjenme que haga un par de proyecciones acá nomás como para no agarrarle tan feo. Va a aparecer un flujo phi sub 1, 2
que sumado a un flujo phi sub 1, 1, phi sub 1 sigma, ¿a qué es igual el phi sub 1, 2 más phi sub 1 sigma? Phi sub 1, 2 más flujo phi sub 1 sigma es igual a flujo phi sub 1, 1. Entonces, todo esto que tenemos acá es el flujo phi sub 1, 1, que se descompone en dos. El flujo total producido por el estator se divide en un flujo del estator que concatena el rotor más un flujo de dispersión del estator que no llega a concatenar al rotor. De la misma manera, en fase con F2, vamos a tener un flujo phi sub 2, 1, a cuyo extremo vamos a dibujar un flujo al que le vamos a llamar phi sub 2 sigma, phi sub 2, 1 más phi sub 2 sigma. ¿A qué es igual? Es igual a un flujo que se llama phi sub 2, 2. El flujo total producido por el rotor, igual al flujo del rotor que concatena el estator más el flujo del rotor disperso. Entonces, la suma de esos dos vectores es phi sub 2, 2. Como los dos son producidos phi 2 sigma y phi 2, 1 por la misma corriente, por la misma fuerza magnetomotriz, están en fase. Como phi sub 1, 2 y phi sub 1 sigma son los dos producidos por la misma corriente, por la misma fuerza magnetomotriz, están en fase. Si a phi sub 1, 2 lo sumamos con flujo con phi sub 2, 1, ¿qué es eso? Phi sub 1, 2 es el campo del estator que concatena el rotor. Phi sub 2, 1 es el campo del rotor que concatena el estator. Son los dos flujos que pasan a través del entrehierro, uno del estator hacia el rotor y el otro del rotor hacia el estator. Sumados esos dos campos, ¿qué nos dan? El flujo resultante. Entonces, phi 1, 2 más phi sub 2, 1, flujo resultante. De hecho, acá lo tenemos vectorialmente. La suma de phi sub 1, 2 más phi sub 2, 1, que es el flujo resultante. ¿Qué nos queda por representar ahora? El flujo phi sub 1 total y phi sub 2 total. ¿A qué es igual phi sub 1 total? Luego de todo el desarrollo que hicimos al comienzo, es igual al flujo común phi, que lo tenemos acá, más el flujo phi sub 1 sigma. Phi sub 1 sigma es esto que tenemos acá. Si lo traemos al extremo del flujo phi sub 1 sigma, la suma de phi más phi sub 1 sigma, que es igual